Muy buenas noches, un gusto saludarlas y saludarlos hoy en este gran inicio de semana, en este lunes. Y bueno, pues estamos aquí, la firma legal SMT Gómez Mol Jurídico, retomando una actividad que habíamos dejado pausada unos momentos, pero que hoy ya reiniciamos. Es un seminario relacionado con denominado Jus Civile. Y bueno, en este seminario vamos a tocar temas de derecho romano y posteriormente de derecho civil. O vamos a ver lo fascinante que es entrar a los orígenes de todo lo que tiene que ver con el ambiente jurídico. Hoy vamos a conocer cómo era la familia en la época romana, cómo lo tenían determinado y unos dos, tres destellos de cómo lo establece hoy en día el Código Civil. En verdad, muchísimas gracias. Espero que se puedan suscribir a nuestro canal de YouTube, dejar un comentario y darle like. Muchísimas gracias por su presencia, esta conferencia y muchas más que se encuentran en mi canal de YouTube son totalmente gratuitas. Soy el maestro Jorge Gómez y bueno, voy a estar aquí con ustedes acompañarnos un momento, pues, ameno, una conferencia que nos va a ayudar a poder relajarnos, a recordar lo que era nuestra época de estudiantes cuando nosotros llevamos en la universidad la asignatura Derecho Romano y que nunca es tarde regresar a nuestros orígenes y bueno, en verdad eso es fascinante y va a ser de su agrado, en verdad, se los garantizo desde ahorita. Quien quiera pertenecer al grupo Vampiro, por favor, suban su número telefónico para que pueda yo ingresarlos. Grupos que están dedicados exclusivamente a lo que es la cultura jurídica, no está permitido otro tipo de publicaciones. Además, si quieren la presentación que hoy vamos a tener analizando respecto a lo que es la familia, primera parte, vamos a tener una segunda parte. Bueno, pues suban su correo electrónico para podérselas hacer llegar. Recuerden, esta es una conferencia, pues, poco común, pero que nos va a ayudar a dejar plasmado hoy en el mundo digital, bueno, el origen de lo que ya hay una conferencia que hicimos, esta es la segunda, y bueno, pues vamos a iniciar con el tema, es relajado, tómense un cafecito, en verdad, es un viaje que vamos a hacer a lo que es los orígenes de el orden jurídico a nivel mundial. Muchos de los países se han tomado como digamos, parámetros principales de qué fue lo que sucedió en la época romana con respecto a las actividades jurídicas. Es tomado pues de raíz de cómo fueron ellos evaluando y bueno, nosotros ya como estudiosos del derecho pues nos ayuda a comprender qué tipo de sociedad estaba en ese momento y cómo fueron evolucionando para que fueran cambiando sus ordenamientos legales. Esto hoy en día todavía ocurre y continuará ocurriendo. Conforme vaya existiendo nuevos fenómenos sociales, institucionales, nuevos hasta, digamos, de tecnología, ¿no? Fenómenos nuevos de tecnología, pues bueno, esos fenómenos van a tener que entrar en un ordenamiento legal para que se pueda vigilar que no provoque un daño a una institución, a una empresa, a una persona o a un grupo de personas. Entonces, pues todo lo que va sucediendo en la sociedad, pues va a tener un señalamiento, una repercusión en todos los ordenamientos legales, obviamente conforme a lo que va sucediendo, ¿no? Va dividido por áreas, por diferentes circunstancias, y lo va a hacer. Bueno, vamos a viajar juntos
a la época romana, ¿cómo establecían ellos lo que es el concepto de familia, ¿no? La familia en esa época pues, era ese conjunto de personas que están bajo las potestad de un jefe único. El pater familias, cabeza de familias, todos ellos integran el domus, que ese era denominado casa. Y bueno, ¿qué significa potestad? Poder o autoridad que alguien tiene sobre una persona o una cosa. Entonces, el concepto de la familia en la época romana, pues bueno, ya determinaban a un jefe único, a un pater familias, que era el que tenía a su cargo diferentes decisiones que ahorita más adelante vamos a ver. Y bueno, pues era la autoridad principal dentro de una familia y lo que le llamaban domus, ¿no? Domus a lo que le decían casa. Van a aparecer algunos preceptos un poco complicados de pronunciar. Disculpen ustedes si lo pronuncio mal, si tenemos aquí algún experto en lo que es el tema de latín, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible y acuérdense que este es un viaje que hacemos nosotros juntos a el origen de lo que somos, estudiantes de derecho, abogadas, abogados y que aquí no importa la edad, no importa en qué cuatrimestre o en qué semestre estás, siempre hay que recordar los orígenes y los orígenes te ayudan a conceptualizar ya con mayor exactitud los conceptos de hoy en día relacionados, por ejemplo, a la materia civil. Es por eso que me di la tarea de primero hacer conferencias de derecho romano y después nos vamos a lo que sería el Código Civil y bueno, pues ahí sí ya lo seguiríamos. Pues yo creo que fácil, nos vamos a tener 2 años de conferencias, pero totalmente gratuitas para ustedes. Y bueno, y con este horario, lunes 8 de la noche, 8 o 9 de la noche, lunes, vamos a estar aquí en nuestro seminario de Jus Civile. Las personas consideradas en familia se dividían en sui juris y alieni juris. Sui juris, persona independiente libre de toda potestad. Una persona libre no existía, no tenía una potestad, ¿no? En tanto que no tenía ascendiente varón en línea directa. Ya empezaban a poner sus restricciones, ¿no? El varón sui juris es pater familias, aunque no tenga hijo y un recién nacido será sui juris pater familias si no está bajo la potestad de alguien. El varón sui juris tenía la posibilidad de ejercer las 4 clases de poderes. Había clases de poderes, no todos los poderes eran iguales. Y bueno, aquí ya estamos viendo algunas cuestiones bien interesantes relacionado de que, bueno, existía la posibilidad de que una persona sui juris, que es alguien soltero, digámoslo así, pues podría ser pater familias y soltero, pues todavía no tenía alguna potestad. Y bueno, el varón sui juris pues tenía otra clase de poderes, por ejemplo, el dominica potestas, la patria potestas, manus mancipium. La mujer sui juris igualmente es llamada mater familias, sea casada o no. Solo puede ejercer la dominica potestas. Entonces ya existía una diferencia entre lo que era el varón y la mujer. Y bueno, en esa época, pues bueno, todos conocemos que existían diversos factores que, bueno, pues eran favorecidos en este caso al varón y no a la mujer. Y bueno, pero estamos hablando de una época histórica, de una época que estamos analizando cómo fue evolucionando para poder llegar a sus ordenamientos legales. Hay en verdad muchos científicos jurídicos, yo le llamaría así, grandes doctores en derecho y en materia de derecho romano, pues bueno, pues han implementado diversos estudios
y realizado diversos análisis de, bueno, cómo llegaron a ese ordenamiento legal a partir del comportamiento humano. Y ahí sí, en verdad, es todo un conjunto de conocimientos, porque, bueno, había acciones que estaban en la época romana que permitieron la creación de ordenamientos jurídicos, pero ya el estudio de por qué se comportaba así el ciudadano romano, por qué llegaba a ese tipo de comportamiento, en verdad es todo un caos y eso sí es de materia de estudio, pero por años, ¿no? De años que se tendría que hacer, algunos ya lo hicieron. Pero bueno, nosotros vamos a abocar exclusivamente a los temas en específico del derecho romano que tienen que ver con ordenamientos jurídicos. Ese es el punto medular de nosotros. Las personas consideradas en familia se dividen en sui juris y aleni juris. Aleni juris son los que están sometidos a la potestad del sui juris. Estos son esclavos, hijos de familia, que eran llamados filifamilies, la mujer in mano y las personas in mancipio. Aquí cada uno va a tener una división. Y como vemos, pues ya tenemos aquí ya dos términos, ¿no? Tenemos el sui juris, que es el que va a tomar la potestad, y bueno, el que sigue, que va a obedecer al sui juris, pues es alenine juris, que él va a ser el pater familias, entonces puede ser, la alenine juris puede ser un hijo de familia, puede ser un esclavo, la mujer in mano y las personas en mancipio. Son diversas figuras que van a estar bajo la potestad del pater familias. Entonces aquí, pues ya existen otras figuras que obviamente van a tener un sentido y un propósito y sobre todo cuáles van a ser su actuación o qué actuaciones pueden hacer con respecto a los ordenamientos jurídicos de esa época, los ordenamientos del derecho romano. Bueno, pues tenemos ahora lo que se llama concepto de familia o parentesco, ¿no? La familia agnaticia comprende a quienes están bajo la patria potestad del pater familias. Se establece por vía varones. Ejemplo, un pater familias tiene una hija y un hijo. Los hijos varón serán agnados entre sí y agnados de su padre y abuelo. En una palabra, tendrán parentesco civil con todos sus familiares por vía paterna. Por el contrario, los hijos de la hija no, ya que estarán bajo la potestad de su propio pater familias y de él serán agnados. Los hijos serán agnados de su madre solo si ésta se ha casado in mano. Fíjense qué interesante. Ustedes se acuerdan, ya los que han tenido un poco de clases de derecho civil, pues a lo mejor ya tuvieron conocimiento de que cuál es el parentesco de las familias, a qué grado, ¿no? Que hablan de que grado, segundo grado colateral y tercer grado tal, y línea recta y todo eso. Bueno, en realidad, pues ese parentesco y hoy en día en materia civil, pues está de primer grado ascendente, nuestros abuelitos, primer grado descendiente, nuestros hijos, segundo grado colateral, los hermanos, primos, y ya ve que algunas referencias que tienen que ver con diversas acciones jurisdiccionales que estipula el Código Civil y a su vez el Código de Procedimientos Civiles, ya sea de cualquier entidad, o sea, estoy hablando de cualquiera, no en específico de alguna, que va a hacer referencia, bueno, esta acción solo va a poder estar presente o podrá intervenir o podrá formar parte hasta el cuarto grado de parentesco, ¿no? Y no solo en materia civil, hay algunas que tienen que ver en materia penal que pueden tener una actuación o una pequeña restricción o pueden tener algún detalle en materia penal solo por el hecho del parentesco, y una de ellas es precisamente la denuncia y que provoquen un delito. Son varios factores que pueden entrar ahí. En la época romana, como comentamos ahorita,
en la época romana nada más había parentesco pues para los hijos del papá, los hijos del pater familias. Los hijos de la hija, pues no tenían ese, tenían la potestad, ¿no? Tenían la patria, o sea, tenían la potestad por parte del pater familias, pero hasta ahí nada más, y no tenían parentesco. Los que tenían parentesco eran los hijos varones del pater familias. Vean qué interesante cómo sí se había esa división, ¿no? De que en este caso estaríamos hablando de que era más importante los hijos del pater familia que las hijas del pater familias. Entonces, ese eran sus parentesco que tenían, ¿no? Cognatio, cognación, parentesco natural fundado en los vínculos de sangre. Solo los descendientes de un tronco común sin distinción de sexo. Así los denominaba el derecho romano, era el cognatio. Cognación, ¿no? Que era el parentesco natural. Afinitas, afinidad. Es el parentesco que surge entre un cónyuge y los parientes de otro. Por ejemplo, el padre del esposo es suegro de la mujer y esta será su nuera con respecto a él. Entonces, hablaban de algunos parentescos que tenían con determinadas figuras. Ya empezaba a haber cambios. Primero fue evolucionando de una parte de darle prioridad al pater familias y después fueron evolucionando en crear otros tipos de denominativos como cognatio, como adfinitas, y todos estos, pues bueno, se basa a los estudios que los mismos romanos hacían conforme pasaba el tiempo, ¿no? Ahora llegamos a lo que son las líneas y grados de parentesco. Parentesco en línea recta o directa. Sujetos descendientes unas de otros. Ascendientes. Se mide de la prole a los progenitores, ejemplo, padre, abuelo, bisabuelo. También pueden ser descendentes, se mide de los progenitores al prole, ejemplo, hijo, nieto y bisnieto. Computar el grado de parentesco en línea recta ascendente o descendente contará el número de generaciones que hay entre la persona, de manera que el padre e hijo serán parientes en primer grado, abuelo y nieto en segundo, y así sucesivamente. Entonces es una explicación de lo que son las líneas de grados y parentesco. Hay mucha información respecto a esto en internet, lo pueden buscar. Yo recomiendo, hay hasta gráficas de cuál es la línea de parentesco, búsquenlas, en verdad, para que lo tengan bien fijo, cuál es la línea recta ascendente, cuál es la línea recta descendente, cuáles son de primer grado, segundo grado, cuáles son colaterales. Todos esos grados de parentesco en verdad les va a ayudar muchísimo para comprender, porque hay figuras jurídicas en materia civil y en materia penal que hay diferencias y sí existen algunas cosas interesantes para ver. Entonces, pero nosotros nos estamos abocando a lo que tenemos en lo que es el derecho romano. Ahora vamos a platicar de lo que es el parentesco en línea colateral. Personas que descienden de un mismo tronco, pero no unas de otras. Para establecer el grado de parentesco se subirá el ascendiente como inmediato y se descenderá hasta encontrar a la persona con quien se desea saber el parentesco, sumando igualmente el número de engendramientos. De manera que los hermanos son parientes colaterales en segundo grado, tíos y sobrinos en tercer grado, entre primos, hermanos, cuarto grado. Entonces ya se va tejiendo cuáles van a ser los parentescos que existen en los ordenamientos legales. Hay uno ya general que ustedes lo pueden encontrar, y aquí lo interesante sería, bueno, a ver, ya los tengo, bueno, ¿dónde se aplica?
En materia penal ya les comenté que sí se aplica y también se aplica en civil. Habrá otras materias que se aplique, tendrán que ver algunas observaciones. Eso les va a ayudar muchísimo. Y bueno, pues esta conferencia precisamente es el despertar con ustedes todo ese tipo de situaciones que vamos a ver. Bueno, ¿qué pasa o qué tenemos aquí, por ejemplo, en lo que respecta a eh, impedimentos para celebrar el matrimonio, ¿no? Código Civil de la Ciudad de México. Bueno, el parentesco de consanguinidad sin limitación en grado de línea recta ascendiente o descendiente. En línea colateral, igual, el impedimento se extiende hasta los hermanos y medios hermanos. En la colateral desigualdad, el impedimento se extiende solamente a los tíos y sobrinos, siempre que estén en tercer grado y no hayan obtenido dispensa. El parentesco de afinidad en línea recta sin limitación alguna. Bueno, esto es lo que yo les comentaba. El parentesco que ya estaba definido en la época romana y conforme la evolución de la sociedad fue cambiando, pues bueno, se fue aplicando en algunas cuestiones civiles y lo vuelvo a repetir, penales. Aquí está una aplicación. Es un impedimento para celebrar el matrimonio. Muchos me dirán, bueno, es que ahorita existen derechos humanos, los tratados internacionales y que estás violando el libre desarrollo de la persona, pues a lo mejor tendríamos que meternos ya en una materia de pensar si este artículo es inconvencional, ¿no? O en su caso inconstitucional. Pero aquí, en el Código Civil, pues, ¿cuál es el fin de realizar que no se, que pongan como impedimentos que se casen entre hermanos, ¿no? Entre papás, ¿no? Papás y hijos, o sea, porque eso tiene todo un porqué. Bueno, en base a muchos estudios en materia de genética, pues bueno, existe un problema genético cuando hay nacimientos, se casan entre hermanos, entre hijos y papás y todo eso existe un problema genético. Un problema genético, como lo podrán ver, son mis manos. Si las ven, no son iguales a las de usted. Bueno, pues este detalle que yo tengo en mis manos es producto de alguien hace muchos años, por parte de mi papá o parte de mi mamá, pues se casaron entre hermanos. Y bueno, así se lo explico de forma coloquial y sencilla. Esto es algo diferente, pero hay cuestiones diferentes con mayores cosas, ¿no? Por decirlo así. Entonces, eso es el por qué, ¿no? Pero ahí existe ese impedimento para celebrar el matrimonio, ¿no? Con independencia que, por ejemplo, pues que el libre desarrollo y pues, no metemos en materias inconvencional. Yo en lo personal no me metería ahí, lo dejamos así nada más en lo que es el Código Civil con respecto a los impedimentos para celebrar el matrimonio. Y bueno, pues ahí eso está acompañado de lo que hemos estado viendo ahorita en lo que respecta al parentesco. Bueno, continuamos con nuestra presentación y patria potestad. Patria potestas en el derecho romano. Poder que tiene el pater familia sobre sus descendientes agnados liberi, lo ejerce hasta su muerte, hasta que muera el pater familias. El pater familias puede vender al hijo mediante la mancipatio. Ese es digamos, el acto mancipatio, es de que el pater familias puede vender al hijo. Entonces el comprador adquiere el mancipium sobre el hijo vendido y podrá manumitirlo, como se hace, como se hace con un esclavo. Hecha la manumisión, el hijo recaerá en la patria potestad de su pater familias. Si el hijo es vendido por 3 veces y manumitido otras tantas, se hará sui juris, se hará independiente. Entonces ya empezamos a ver cómo era el ordenamiento legal en esa época. Hoy en día, pues no.
no existen este tipo de actos, está penado hoy en día, pero bueno, ¿qué provocaba a los romanos para tener este ordenamiento legal? Y el pater familias lo hacía, lo vendía, y no, y había quien te lo comprara, ¿no? Y que no era un delito, sino era un ordenamiento legal. Y todavía decía, si lo hacían 3 veces, a la tercera se volvía sui juris. ¿Eso qué quiere decir? Se volvía independiente. Entonces, es importante este análisis porque nos ayuda a observar, bueno, los primeros pasos como abogados es analizar los ordenamientos legales y pensar en algún momento, bueno, ¿qué fin es el que tiene? Una cosa es que tú leas el artículo, lo entiendas para qué es y lo apliques, y otra cosa te puedas meter en un ratito y pensar, bueno, ¿por qué lo hace? O sea, ¿por qué no? Muchos lo conocemos, por ejemplo, es de sentido lógico, el que realice un homicidio tendrá la pena de 10 a 15 años. Bueno, pues sabemos que nadie puede andar en la calle disparándole a las personas, ¿no? O cuchillándolas, ¿no? Entonces, eso lo entiendes. Pero habrá ordenamientos legales que te tienen que hacer pensar y decir, bueno, ¿y por qué el legislador pensó en esto? ¿Por qué? ¿Cuál fue la causa o el principio o el estudio que realizó para llegar a esta nuevo ordenamiento legal, ¿no? Ahorita tenemos uno que es muy importante. Hace unas semanas salió en el diario oficial de la Federación, pues bueno, lo que se conoce como el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Cómo todos los senadores, Cámara de Diputados, todos en conjunto o quien estuvo realizando, cómo fue que llegó a ese registro. Hasta ahorita no hay nadie que haya impuesto una acción inconstitucional. Yo en verdad lo dudo y eso se va a quedar firme y bueno, tiene una razón de ser. Entonces nosotros como abogados nos ponemos a pensar, bueno, ¿por qué un registro nacional de obligaciones alimentarias? ¿Qué no se supone que todos los que son padres, yo soy padre, pues tenemos que alimentar a nuestros hijos, ¿no? Bueno, en un sentido lógico. Pues bueno, ese registro nace precisamente de que muchas personas, sean hombres, sean mujeres, no cumplen con sus obligaciones alimentarias. Esa es una realidad. Y bueno, ¿qué efectos tiene? Pues bueno, eso es base a lo mejor en una mala información, en crear círculos que no son adecuados para la sociedad, no darle un espacio a un parque, por ejemplo, de decir, tú eres papá y debes de establecer una familia, esposo y mamá, ¿no? Por ejemplo, esposo y mamá, ¿no? Lo que se llama, pues ir ya pues tratando de componer un poco el tejido social que obviamente pues está muy maltrecho durante muchas décadas y bueno, pues es un trabajo que es un daño que tiene décadas y décadas y sumando décadas y que hoy en día pues bueno, pues esperemos que ya la sociedad cambie al respecto. Yo, lo personal, no sé si lo llegue a ver, mi hija tampoco sé si lo llegue a ver, pero lo que sí, lo que nos corresponde a nosotros, pues es mostrar lo que dice la ley, ¿no? Y mostrarles el ejemplo de decir, bueno, el por qué lo hicieron. Y esa es la idea de estas conferencias de derecho romano, que es ver cómo tocar el inicio, cómo debes de leer un artículo, o sea, una ley, la que me pongan, X ley, pues sí, leemos y terminamos en una semana, ya me sé el código penal, no, ya lo leí, más bien. Bueno, entonces yo que ya tengo más años de preparación, le digo, a ver, ¿qué me cuentas de, a ver, dime el requisito para divorciarse, ¿no? O cuáles son los impedimentos ahorita que vimos del matrimonio y se quedan, pues no sé, pero ya lo leíste, ¿no? Sí, pero no me lo sé de memoria. No, o sea, no es aprenderse de memoria un código. Tienes que analizar el código. Yo cada caso que me llega, por ejemplo, cada caso, ahorita tengo uno pendiente, por cierto, que no he terminado de revisar. Yo leo otra vez el ordenamiento
y me enfoco precisamente en qué acción tengo que hacer, dónde está motivado y fundado primero para poder después desarrollar mis pretensiones. No puedes pretender algo que no existe, no puedes pretender algo que no esté en un código, entonces primero hay que determinar, bueno, ¿dónde está? Ya lo ubicas, ya lo encuentras y ahora sí empiezas otra vez a analizar. O sea, no es aprenderse de memoria los artículos, no, yo soy totalmente en contra de eso. Analízalo bien, analízalo, quita los verbos de ese artículo y di, a ver, ¿qué me estás diciendo con este verbo? ¿Qué estás diciéndome con otro? Y es leer, analizar, analizar, analizar hasta que lo entiendas, hasta con ejemplos si ustedes quieren. Pero eso en verdad les va a ayudar muchísimo. Continuamos con nuestra plática de derecho romano. Por favor, quien guste participar en los grupos vampiros, suba su número telefónico para que estén en grupos jurídicos, en verdaderamente muy formales, muy serios, en que compartimos cultura jurídica, conferencias, libros, se conectan abogados de otros estados para realizar algún exhorto, o se ayudan con un escrito, o preguntan, ¿no? Por ejemplo, algún asunto en que estén en otro estado que estén coachando, ¿no? Entonces, esos son de la magia de los grupos vampiro. Y otra, si quieren ustedes la presentación que hoy estamos analizando, por favor, suban su correo electrónico, el cual también seguiremos enviando información de nuestras actividades académicas y que, bueno, pues yo sé que les va a gustar. Bueno, tenemos que son las fuentes de la patria potestas. Bueno, por nacimiento, los hijos nacidos ex iustis et nuptis, justas nupcias, están bajo la potestad del pater familia. Estamos hablando de una familia normal, esposo y esposa, y tienen hijos, ¿no? En ese momento, pues bueno, los hijos están bajo la potestad del pater familias. Hijos y se llama justas nupcias, y nupcias, pues bueno, ¿a qué le suena? Pues bueno, pues las nupcias tiene que verlo como lo que es una boda, ¿no? O sea, van a contraer nupcias, lo que decimos hoy en día. Hijos de matrimonio justo, justi, los nacidos después de 6 meses contados desde la celebración del matrimonio, así como los nacidos dentro de los 10 meses contados a partir de la disolución. Esos son los hijos que nacieron 6 meses después de que contrajeron el matrimonio. Y 10 meses después de los que partió la disolución. Entonces aquí ya nos habla el derecho romano que ya existía una disolución del matrimonio. ¿Qué esto qué quiere decir? Ya existía el divorcio, ya había ese fenómeno del divorcio en la época romana. Y tenía sus propios procedimientos, sus propias reglas, y bueno, quién podía, quién no podía, o sea, esa es la forma de cómo analizamos los artículos hoy en día. Bueno, el por qué lo dice, a ver, no hay uno en contrario, o sea, siempre cuando tú lees un código, buscas, lees la ley, y te pones a pensar, no habrá un contrario, no habrá otro más, y bueno, pues ahora ya tenemos la tecnología, podemos buscar tesis de aisladas y tesis de jurisprudencia relacionados con un artículo, o ya es con un artículo, o con el nombre del tema que estemos nosotros analizando. Hijos nacidos fuera del matrimonio justo son sui juris, ya que la mujer no tiene potestad sobre sus descendientes. Entonces, si está fuera de lo que es el matrimonio justo, son sui juris. Entonces ya continuamos avanzando en lo que son las formas de la familia en la época romana. Bueno, pues también tenemos lo que es la adoptio. Adoptio, pues no suena como adopción, pues habla de eso. Mediante la adopción, un pater familias adquiere la patria potestas sobre el hijo de otro pater familias. Entonces, existía la adopción, pero con que de otro pater familias, o sea, el otro hijo tenía también papá. Cualquier alieni juris puede ser adoptado sin distinción de sexo ni edad, o sea, podría existir esa adopción. Solo los varones y juris pueden adoptar aun cuando sean solteros. Las mujeres no.
en tanto que puedan ejercer la patria potestas. Entonces, fíjense qué interesante. Sui juris solteros pueden adoptar, pero las mujeres no. Entonces, ese tipo de cuestiones importantes son de análisis. O sea, hoy en día ya no existe eso, pero nosotros no estamos comparando el derecho actual con el derecho romano, porque esa no es la idea de esta conferencia. La idea de esta conferencia es mostrarle cuál era el derecho romano, que es lo que nos va a empezar a como abrir la forma de analizar nuestros ordenamientos legales, que para mí es el principal fin. Es por eso que también siempre he estado a favor de que esta materia siempre se dé en primer cuatrimestre o en primer semestre. Y tiene que ver todo, ¿eh? Desde los términos hasta los artículos, bueno, lo que tenían como ordenamientos ellos y sus procedimientos, o sea, para que empiece así tus primeros pasos como estudiante del abogado, empieces a tener contacto de cómo se va diferenciando entre un artículo y otro. Ya después con eso, pues ya vas con un avance para poder analizar ahora sí el Código Civil y ya empiezas a ver las diferencias y lo que te va a ayudar. La adopción se materializa mediante 3 ventas por mancipatio al adoptante. Por 2 ocasiones, el adquiriente concedía al hijo vendido en libertad, mediante la manumicio pidicta, para liberarlo del mancipio el que lo tenía, por lo que el pater familias en cada ocasión recuperaba la potestad sobre su hijo. Entonces existe esa posibilidad de no tener la potestad, la pierde, pero después la puede recuperar. Entonces, ese tipo de acciones son las que vuelven interesante y que nace el tipo de análisis que estamos haciendo sobre el Código Civil ya posteriormente, pero ahorita solo con el derecho romano. En la tercera venta ya no se libera al hijo, pues en su caso quedaría emancipado y por tanto sui juris. Al adoptante confirma ante el pretor mediante un juicio ficticio, jus in juris essio. Tener la patria potestad sobre el hijo adoptivo, el pater familias natural simplemente calla y el pretor atribuye el hijo al pater familias adoptante. La adopción se celebra ante el pretor en Roma y ante el gobernador en las provincias. Para la adopción de hijas o nietos bastaba una sola venta. Entonces, tenía esa posibilidad el paterfamilias de vender, lo hacía mediante un juicio delante del pretor de Roma, que era, pues bueno, consideremos que era como un juez, y ante el gobernador de las provincias, que era una instancia que pues ya era pertenecientes al Estado romano. Y bueno, pues era todo un procedimiento el cual se realizaba entre la ciudadanía romana. El adoptado quedará en posición de hijo o de nieto del adoptante. En el segundo caso se necesita el consentimiento del hijo, bajo cuya potestad quedará el adoptado al morir el adoptante, ¿no? Entonces, si era nieto, va a tener, vaya, ese consentimiento, pero el adoptante va a tener que solicitarle al hijo de él, ¿no? Porque el que está adoptando es el nieto. Entonces, es muy importante, pues, que el pater familias, pues, si va a vender un nieto, tenía que pedirle autorización o consentimiento a su hijo, ¿no? Si el hijo no dio el consentimiento del adoptado, no quedará bajo la potestad del hijo al morir el abuelo, aunque no es obstáculo para adoptar en lugar del nieto, cuando se carece de hijo. Entonces, puede existir una adopción posterior a que se haya realizado el acto. Pero ya estamos viendo algunos puntos particulares, paterfamilias solicitando el consentimiento. Entonces, todo eso se nos va a ayudar en un futuro cuando lleguemos a analizar lo que sería la parte del derecho familiar en nuestro Código Civil vigente. Y vamos a ver otras figuras.
Obviamente no vamos a ver esto porque pues esta es la época romana, sino que la ayuda a la finalidad de esta conferencia es precisamente ver esa esfera de ordenamientos legales que tenían en esa época y bueno, cómo eran desde el punto de vista de análisis. Sabemos que hoy en día pues no se realizan este tipo de actos. Tenemos lo que es Justiniano, antiguo importante personaje romano, modifica la adopción para que ambos pater familias natural y adoptivo hicieran una declaración ante el juez. El adoptante debe ser 18 años mayor que el adoptado. Las viudas sin hijos pueden adoptar. Si el adoptante era un extraneus no ascendiente del adoptado, no adquirirá la patria potestad sobre su hijo adoptivo. El adoptado no cambia de familia, aunque adquiera derechos a la herencia del ab intestato de su padre adoptivo, conservando este derecho también en su familia original, denominado adoptio minus plena. Si el adoptante es ascendiente del adoptado, la adopción se llama adoptio plena. Bueno, aquí ya nos habla también, ya, pues bueno, como fue evolucionando el derecho romano, que era muy importante, el adoptado ya entraba dentro de la herencia del adoptante. O sea, ya formaba parte de lo que hoy conocemos ahora que pues ya es heredero. Entonces, y bueno, pues todo partía pues de una declaración ante el juez, ya existía la figura del juez. Iba el pater familias natural y el adoptivo. Declaración ante el juez y se realizaba. Y empezaban a poner los requisitos. Bueno, primer requisito, que el adoptante debe ser 18 años mayor que el adoptado. Ese era el primer requisito que tenía que tener, ¿no? Y si el adoptante era un extraneus, o sea, no ascendiente del adoptado, no adquiría la patria potestad sobre su hijo adoptivo. El adoptado no cambia de familia, que adquiere derechos de herencia como el intestato, entonces vuelve más interesante el análisis de cada una de estas figuras que les comento, pues posteriormente veremos y bueno, será de gran ayuda para comprender las de hoy que tenemos vigentes. Adrogatio, arrogación, adopción de un sui juris. Un pater familias adquiere la patria potestad sobre otro pater familias. En un principio, la arrogación se realizaba con la autorización de los comicios curados, prepopolum, cuando estos dejaban de reunirse en las postrimeras de la República. El acto se celebra ante 30 lictores en representación simbólica de los 30 curias. Solo en Roma se podría rogar. De ahí que el emperador concediese por rescripto la rogación o residencias de las providencias. Imagínense, adopción de un sui juris, ¿no? Que ahí el pater familias adquiere la patria potestad sobre otro pater familias. Entonces, esto ya se vuelve más interesante porque fue como evolucionó la sociedad en el derecho, en la sociedad en Roma, y bueno, pues si existía adopciones de los hijos, que decía el pater familias, ¿por qué no debería existir la adopción de un pater familias? O bueno, más bien un pater familias adquiría la patria potestad sobre otro pater familias. Y eso era que pues ahora mandaba un pater familias a otro pater familias, pero bueno, tendría que hacerse todo un procedimiento en el cual pues tendría que llegar a celebrarse reuniones, en los comicios, tenían que ver varios elementos para que sucediera. El patrimonio del arrogado, así como su familia, pasaban al arrogante. Los hijos del arrogado quedarían en lugar de nietos del arrogante. Las deudas que tenía arrogado se extinguen, con excepción de las hereditarias, de las que ahora responda el pater familias arrogante. Entonces, a lo mejor esa figura llegó a existir
para que un pater familias tuviera la potestad de otro pater familias para cubrir algunas cuestiones económicas. O sea, se quedaban bajo la patria, pues bajo la potestad de este pater familias, pero mejoraba su economía. Entonces, fíjense a qué grado eran las cuestiones legales de algunos preceptos que los mismos romanos crearon. Entonces, obviamente con estudio y con los años del por qué lo hicieron. A lo mejor lo hicieron para un desarrollo económico, un desarrollo social más benéfico para todos, infinidad de cosas, ¿no? Para evitar que el acreedor del arrogado quede desprotegido, el pretor le concede un restitio in integrum, así como una acción útil con ficción contra el arrogado, de manera que se tendrá por no realizada lo adrogatio y se podrá ejecutar sobre el patrimonio que tenía el arrogado cuando era sui juris, como si no se hubiera realizado lo adrogatio. El arrogante deberá ser mayor de 60 años, no tener hijos y solo es posible arrogar a una persona. Fíjense todos los requisitos que tenía que cumplir. Y bueno, también veía la figura de, por ejemplo, si existía un deudor, porque hablamos que el arrogado pues ya no debía nada, pues obviamente había un acreedor y ese acreedor, pues el pretor le concedía una restitución de esa deuda que tenía, o en su caso se iban por los bienes que hubiera tenido el arrogado cuando era sui juris. Y bueno, finalmente el arrogante, pues primero, mayor de 60 años, dos, no tener hijos, ¿no? Y solamente se puede a una persona, o sea, solo se puede una vez. Bueno, ahora pasamos a lo que es la legitimación. Mediante la legitimatio, los hijos habidos con concubinas pasaban a la potestad de su padre, lo que puede realizarse de las siguientes formas. Por subscus matrimonio, por matrimonio subsecuente, cuando el padre contrae matrimonio con la concubina a partir del Constantino. Bueno, aquí pues ya aparece otra figura. Bueno, existía el concubinato en la época romana, pues ¿qué creen? Que sí. Y bueno, ¿cuáles eran las figuras que debería de tener el que tenía, pues, contraía matrimonio con la concubina? ¿O cómo se define el concubinato en la época romana? ¿Sería igual al concubinato que se tiene que configurar hoy en día con nuestro Código Civil, dependiendo su entidad federativa? Y aún vamos más allá. La Suprema Corte se ha pronunciado en diferentes formas a lo que es el concubinato, ¿no? Y un ejemplo es que ha existido la figura, por ejemplo, de una persona, un hombre, está casado, pero después vive en concubinato y ese hombre muere y tiene su trabajo y pues hay una pensión, ¿no? Pues la pensión, pues está casado, le corresponde a la esposa pensión y a los hijos que hubiera tenido ahí, obviamente sí están dentro de la figura de recibir, pero también existe el concubinato. A lo mejor en los hijos del concubinato, pues sí entra una pensión, pero la concubina, primero, ¿será concubina o no? Porque estaba casada. Y dos, ¿tendrá acceso a esa pensión? Pues bueno, la Suprema Corte de Justicia ya se pronunció al respecto. Y le va a tocar pensión a la esposa y a la concubina. Punto. Ya. No hay más que tratar, nada más que ahí sí hay que tener cuidado de cómo se tendría que trabajar dentro de su entidad o hasta puedes llegar hasta el amparo en tal situación. Porque muchos tribunales, bueno, a mí me han contado en algunos tribunales de los estados, siguen con que como no dice el Código Civil que pues estás casado o casada, estuviste casado, no puede existir el concubinato. Bueno, pues no se trata de decir la figura de concubinato, sino que, por ejemplo, esta persona estuvo casada, pero estuvo viviendo con otra persona, la cual el simple hecho de que hayan vivido juntos y que se quede demostrado, por ejemplo, si tuvieron hijos, pues obviamente va a tener que ejercerse un derecho. Entonces, bueno, pues eso ya, bueno, ya es materia especializada en derecho civil,
Y bueno, pues ya también lo veremos en su momento en el Código Civil y bueno, también su procedimiento, ¿no? Tenemos ahora por obligación a la curia. El padre se comprometía a que su hijo se hiciera decurión. Los decuriones eran responsables de la recaudación de impuestos y respondía en caso de déficit con su propio matrimonio, lo que hacía que el cargo no fuese muy codiciado. El padre garantizaba con su patrimonio la gestión de su hijo. En este caso, el hijo solo adquiere un derecho sucesorio. Había esta figura, ¿no? De que había un hijo que era, pues, el que cobraba, que hacía recaudación de impuestos o hacía alguna actividad económica y, bueno, pues el padre respondía si había alguna falla. Pero en este caso el hijo solo adquiría derecho sucesorio, nada más. Entonces ya en la época romana se pensaba cuáles eran los siguientes pasos en una sucesión, quiénes podían entrar, quiénes de qué modalidad podían obtener algo después de fallecido el pater familias. Ahora tenemos por rescripto del príncipe. Se establece cuando no hay hijos legítimos y el matrimonio con la concubina es imposible. Entonces también existía que no podían permitir algunos matrimonios o que estaban prohibidos. Capacidad patrimonial de los alieni iuris. Los hijos de familia los hijos de familia, esclavos y la mujer in manu no pueden tener un patrimonio por el hecho de ser alieni iuris. Solo el pater familias tenía una capacidad plena. Los paters familias acostumbraban a encomendar a sus hijos y esclavos la administración de un peculium, pequeño rebaño que consistía en cualquier tipo de bienes, como una tienda, un barco, cualquier negocio en administración. Es así como se empezaba a reconocer una capacidad patrimonial al hijo de familia. Entonces, imagínense ustedes en la época romana, el único que tenía capacidad para plena para tener patrimonio era el papá. No había más, ni los hijos, ni la esposa, ni nadie, ¿no? Entonces, bueno, obviamente eso existía en la época romana y lo único que les permitía el pater familias es administra algún negocio, es lo único. Entonces, esa era la época romana como lo sabía. Hoy sabemos que hoy en día eso ya no es posible. El peculium profecticium, determinada cantidad de bienes cuya administración encomienda un pater familias a su hijo, a patre profectum, o a su esclavo, a dominio profectum. El pater familias o el dominios puede en cualquier momento retirarlo, ¿no? El peculio sigue siendo propiedad del padre. Si éste muere, pasa a formar parte de la herencia. Si es el hijo quien muere, el peculio revierte al padre. Muy frecuente el peculio se daba al hijo cuando se emancipaba o al esclavo al manumilitarlo. Las hijas y las esclavas también pueden tener peculio. Entonces estamos hablando de negocios que daba el pater familias al esclavo o al hijo o a la hija o a las esclavas, pues bueno, que tenían en ese momento. Pero ¿qué pasaba cuando alguno de ellos fallece? En este caso, si fallecía el hijo, pues todo lo que tenía en ese peculio regresa al pater familias. Entonces, es bien importante ver ese tipo de figuras de que podían tener algo en ese momento. No era suyo, pero pertenecía, podían tomar algo de ahí. Entonces, si lo pueden poner a su nombre, pues si fallece, lo tendría que regresar al pater familias. Fíjense lo interesante que era en esa época. Hoy en día pues, nosotros sabemos que la sucesión de bienes, cuando es intestamentaria, o sea, no hay un testamento, pues no ocurre de esa manera. Digo. Ya cuando una persona en vida le da a su hijo un carro, por ejemplo, pues ya el carro es del hijo. Ya si el hijo muere, pues ya pasaría ese cúmulo de bien a otra sucesión, no a la del padre, porque el padre no se ha muerto. Y obviamente, pues hoy en día, en un juicio sucesorio intestamentario, si hay 4 herederos y ya los declara el juez, se divide todo
en copropiedad de esos 4 herederos. Aquí no hay más, no hay menos, no hay que yo cuidé más, que a mí me quiso más y que a ti no te quiso, te toca menos, no. A todos les va a tocar por partes iguales. Peludio Castrense, el hijo de familia militar, puede disponer por testamento de los bienes adquiridos en servicio. Solo beneficiaba al filius familia en servicio, pero también a los veteranos. Ellos hace que el hijo de familia puede disponer con absoluta libertad de los bienes adquiridos en campaña como sueldo, botín, independientemente de que esté en servicio o haya sido licenciado. Puede manumitir esclavos de peculio y se convierten en libertos suyos. Es importante este peculio porque, por ejemplo, el hijo del militar, él puede inmediatamente por testamento dejar los bienes adquiridos en campaña, ¿no? El sueldo, botín, todo eso que se manejaba, pues los que se dedicaban a ser soldados en la época romana. Peculio cuasi castrense obtenido por el desempeño de alguna función pública o eclesiástica, así como por las donaciones hechas por el emperador o la emperatriz. Mismos derechos sobre este peculio que sobre castrense, excepto que el poder dispone de él por testamento. En ciertos casos se admite la sucesión ab intestato y finalmente permite hacer testamento sobre este. Entonces ya existe ahora la forma de que cómo quedarían las cuestiones de los bienes con personas, ciudadanos romanos en esta época en la función pública o que pertenecían a los eclesiásticos, ¿no? Que pertenecían a la iglesia. Bueno, tenemos aquí lo que es la bona materna, ¿no? La bona materna a los hijos de familia, la propiedad, aunque limitada, sobre los bienes adquiridos en sucesión de la madre. El pater familias tiene un derecho de administración restringido, ya que no puede enajenar ni gravar. Por su parte, el hijo puede enajenar y grabar solo con el consentimiento del pater familias. Si el pater familias muere, el peculio pasa al filius familias y si éste muere, hay una regulación especial en el ab intestato. No obstante, el hijo no puede testar sobre estos bienes. Fíjense qué interesante. El pater familias pues no puede grabar, o sea, no puede, como decimos, hipotecar su casa, ¿no? No puede enajenar ni grabar, pero el que sí puede es el hijo. Obviamente el hijo con consentimiento del pater familia, del pater familias. Entonces, es interesante todas estas capacidades de patrimonio, de cómo sucede dentro de que cómo está asociado las actuaciones de familia con lo que respecta al patrimonio, ¿no? Cómo está ahí, digamos que junto para poder determinar ciertas acciones. Y a mí me llama mucho la atención esta, ¿no? De que el pater familias dice, bueno, no puedes tú grabar, pero bueno, tu hijo sí puede, pero necesitas tu permiso, ¿no? Entonces se vuelve muy interesante, imagínense hoy en día eso, ¿no? De que un papá de una familia tenga su casa y no, pues no puedes hipotecarla, no puedes grabarla, pero tu hijo sí, pero dale el consentimiento. Imagínense de esa manera cómo sería. Esa es la parte que se tiene que analizar para poder entender ya lo que hoy es en día el Código Civil. Bona materni generis y peculium aventitium. Los bienes procedentes de ascendientes maternos, bona materni generis, sea por donación o por mortis causa, peculium aveticinium o cualquier adquisición del hijo, como tal que ésta no provenga del patrimonio del padre, el padre tendrá el usufructo y el hijo la propiedad. Neuquium 6, sius laborius, así se llama. Prospera frunta existatis, ¿no? Esa es la parte que está en latín, ¿no? A fin de que esto no tenga el dolor de ver pasar a otras manos el producto de su trabajo o de su fortuna, fíjense. Entonces, cualquier forma que llegue un patrimonio a un hijo por parte de, materno,
y obviamente que no esté dentro del patrimonio del pater familias, tendrá la propiedad del hijo, sí. Pero está el padre, el pater familias, él va a tener el usufructo de esa propiedad. Interesante todo esto. Imagínense ustedes, ¿no? Que una mujer fallece, está casada, obviamente sabemos cómo se reparten ahí. Hay una casa, por ejemplo, pues primero tendría que ver si se casaron bajo bienes mancomunados, una liquidación conyugal y después ya se tendría que hacer una juicio sucesorio para ver cómo quedan los bienes. Y bueno, a lo mejor una parte de esa casa quedaría como copropiedad a los hijos, pero si eso produce algo, ¿no? Por ejemplo, no sé, estamos hablando de hectáreas, ¿no? Por ejemplo, y en esa hectárea se producen 100 limones, pues todos esos 100 limones van a ser para el padre. Entonces, tú serás dueño de ahí, de ese lugar, como hijo, pero el usufructo, pues, no lo vas a poder tocar. Imagínense en eso poco hoy en día, ¿no? Pero esa es la idea de poder analizar lo hermoso que es el derecho romano que nos ayuda a comprender ya otras figuras posteriormente. Los hijos de familia podían obligarse, se llama civiliter, y ser demandado y condenado. Sin embargo, el acreedor debería esperar a que el hijo fuera sui juris para poder ejecutar la condena, a menos de que se trate de un peculio castrense. Entonces ya empezamos a ver las diferencias cuando no es lo mismo un peculio castrense contra otros tipos de peculios que el pater familias haya otorgado a sus hijos. Entonces aquí, por ejemplo, cuando existe un acreedor, para obligarse, pues bueno, primero el acreedor se va a tener que esperar a que sea sui juris y para poder ejecutar la condena, bueno, eso en ese término, pero a menos de que se tratara de un peculio castrense que se proviene de que el padre fue o está en el ejército. La hija, lax uxor in manu, y los esclavos que ni siquiera pueden ser parte de un proceso, se obligan naturalmente. O sea, eso ya es una obligación que ya tienen. Acción que concede cuando el pater familias o el dominus ha dado en administración al hijo o al esclavo un peculio. Entonces se llama ese procedimiento del pater familias dar administración al hijo o al esclavo de algún bien o algo, se llama acto de peculio et de in reverso. Así se llama ese proceso administrativo. Una sola acción con un doble condematio. Entonces, la de peculia hace responsable al pater familias en los límites del peculio. La de in reverso fija una responsabilidad según el enriquecimiento que haya obtenido el pater familias por el negocio que realizó su hijo o su esclavo. Entonces, ya se empieza a ver ahora la parte comercial, lo que hoy conocemos como ya lo empresarial, ¿no? Ya están bien cómo se obtuvieron los negocios, y bueno, ya en un futuro también en estos cursos de Derecho Romano veremos cómo sería el SAT en la época romana, ¿no? Cómo serían los pagos, los procedimientos. Si tu esclavo pide prestado a Juan 10 aureos y empleó 5 en pagar a uno de tus acreedores y lo restante a cualquier cosa, por la acción in reverso está obligado a responder de los 5 empleados en tu beneficio y de los otros 5 hasta donde alcance el peculio. Y si los 10 se emplearon de modo que obtuvieran un provecho tuyo, de los 10 debes de responder. Si el hijo o el esclavo dejan de estar bajo la potestad del dueño del peculio, los acreedores tienen un año todavía para ejercitar su acción. Entonces, en pocas palabras, estaba el peculio, está el hijo o el esclavo, el hijo recibe 10 pesos para invertir y ganar 20. Pues ok, pero le vas a entregar al pater familia los 20 y los 10 que te prestó. Muy interesante el asunto, pero así se manejaba en la época romana. Y bueno, a los deudores pues, no tenían tiempo de poder que le ejerzan su pago, todavía un año todavía para que puedan ejercer esa acción, y ya estaríamos hablando aquí como que tipo derecho mercantil, ¿no? Ya en que era la época romana. Se concede cuando alieni iuris realizó un negocio con la autorización expresa del pater familias
Este responde ilimitadamente. El que hace el negocio en estas condiciones lo hace por fiarse más del padre o del dueño que del hijo del esclavo. El insinum es una notificación del sui juris dirigida a la persona con quien negociará, para hacer saber que asumirá las consecuencias del acto jurídico que realice por medio de uno de sus alieni juris o de sus sui juris. Ellos hacían sus transacciones comerciales, obviamente había negociantes, había partes familias que negociaban, y bueno, pues establecían por escrito, verbal, con testigos, como su procedimiento lo tenían, de bueno, se va a realizar un acto jurídico, pero yo no lo hago como pater familias, yo lo designo a que lo realice un alieni juris, un sui juris, para realizar ese acto que se va a negociar. Obviamente, pues ahí se tendría que ver las esferas de competencia o quién al final tendría que estar obligado a cumplir. Y en el caso de que no se haya materializado dicha negociación. Tenemos lo que es el acto ejercitoria, concede al pretor contra el exercio navis, naviero armador, por las obligaciones contraídas, en este caso, pues, un capitán de barco, que podía ser un hijo esclavo, hijo o esclavo, alguien sometido a la potestad de un tercero o incluso un sui juris. Responde el pater familias en solidium, que esto quiere decir en solidium, como nos hablan en solidario. Ya estamos hablando de, si no sé si se acuerdan que hay una figura que se llama deudor solidario, pues bueno, aquí en la época romana ya lo tenían. El exergitor puede ser el propio dueño de la nave o quien lo tomó en arrendamiento, en una palabra, el que percibe las ganancias por la explotación del barco. Entonces, ya había una solidaridad en alguno de los negocios que hacía el pater familias en conjunto con sus hijos, esclavos, con otras personas, ya había esa solidaridad. Bueno, ahora llegamos a lo que es el actio noxalis. Esto nos indica que los hijos y esclavos son responsables por los delitos que cometen. Si son mayores de 7 años, o sea, un hijo o un esclavo a ser mayor de 7 años responde por sus delitos. Pero la víctima no puede ejercitar acción contra ellos por ser alieri juris, por lo que ejercitará contra el pater familias o amo. El actio noxalis, acción noxal, por la que el sui juris queda obligado a indemnizar el daño, o bien entregar al demandante la propiedad del esclavo mediante el in juris cessio mancipio, o la entrega temporal del hijo mediante el mancipio, por lo que quedará bajo el mancipio del ofendido, lo que ambos casos se denomina noxae deditio, abandono noxal. Cuando se cometió un delito en la época romana, la parte afectada, pues hablaba con el pater familias y les dice, oye, fíjate que pues robaron, destruyeron, provocaron un daño. Y después de haber provocado un daño, pues obviamente pide que se subsane. Y una forma de que se subsanara era que entregaban al demandante, al esclavo, entregaban al hijo, pues ahora sí que en base a lo que se debía o lo que se tenía que pagar. Era una de las formas que hacían en la época romana. ¿Cómo lo saben? Pues hoy en día sí, eso no se hace. Una vez que el hijo ha satisfecho la indemnización con su trabajo, retorna bajo la potestad de su pater familias. Y si el que lo tiene bajo su manutención se niega a liberarlo, el pretor lo obligará. Se llama noxa al autor del hecho y noxia es el delito. Aquí, pues era una de las formas que hacían, ¿no? Entregaban al hijo o al esclavo, pero para que realizara trabajos para pagar los daños provocados. Pero al momento que terminaban de pagar esos daños, pues tenían que regresar con el pater familias. La persona que no se negaba, pues existía un pretor
que lo obligaba a entregar. Bueno, ahora pasamos a lo que son la extinción de las patria potestas. Por muerte del pater familias, reducción a la esclavitud, pérdida de la ciudadanía o androgatio. Acuérdense que el androgatio es de que un pater familias obviamente tenga bajo su potestad otro pater familias. Por muerte del hijo, reducción de la esclavitud, pérdida de la ciudadanía o andopio. Mediante 3 ventas del mancipio del hijo que hacia el pater familias a una persona o a diversas que en previo acuerdo la magnitud mediante la vidicta por 2 ocasiones. Esto hacía el hijo recayera en la potestad del padre. Esas son las formas que se quitaba la patria potestad por casarse una hija inman. El derecho antiguo por elevación del hijo o la hija a ciertas dignidades como flamediales, sacerdote de Júpiter. En el caso de varón o Virgo Vestalis, sacerdotisa de Vesta, si se tratara de mujer. Ya no había patria potestad del pater familia sobre los hijos si ellos, por ejemplo, entraban a tener a ser sacerdotes, ¿no? En la época eclesiástica, ¿no? Ahí en Roma. Una mujer ya no tenía, el pater familias no tenía patria potestad por casarse una hija en mano, ¿no? Ya existen esos tipos de factores que van a ir cambiando. Bueno, vamos a ver, bueno, cómo se pierde, ya vimos cómo se terminaba la patria, la potestad del pater familias en la época romana. Hoy en día existe la pérdida de la patria potestad. Me surgió esa pregunta cuando estaba yo leyendo el escrito de Derecho Romano. Pues bueno, resulta que en el Código Civil de la Ciudad de México, en el artículo 444, indica la patria potestad se pierde por resolución judicial en los siguientes supuestos. Esto me quiere decir que para que pueda existir una pérdida de patria potestad, en primera debe de haber un juicio. Eso es lo primero. Y segundo, debe de haber una resolución judicial. Esto quiere decir que debe de haber un ordenamiento de parte del juez. Debe de haber una sentencia por parte del juez. Bueno, pues uno de los casos es violencia familiar en contra del menor. Ese es, yo creo que el que se tenía que determinar. Y bueno, ¿cómo lo tomaría en cuenta un juez civil? ¿Cómo lo llevaría? Pues debería de haber muchísimas pruebas psicológicas, pruebas, testimonios, exámenes médicos, periciales, de psicología, diversas cuestiones, y además que exista a lo mejor una sentencia condenatoria en materia penal que haya sido por violencia familiar, ¿no? Esas serían como que el punto del iceberg para que un juez resuelva, determine que se pierde la patria potestad de una persona, para una persona. Entonces, es importante eso. Es muy claro, en los casos de violencia familiar en contra de un menor, lo puedes tener todas las pruebas en un juzgado, pero ¿quién es el que te va a establecer cuándo es violencia familiar? ¿Quién va a decir que se comete ese delito? Eso va a ser un juez penal. Entonces, ahí se los dejo de tarea y tengan mucha atención en esa parte. El incumplimiento de la obligación alimentaria por más de 90 días sin causa justificada. Pues no hay vuelta de hoja, simplemente no hay incumplimiento, se puede pedir la pérdida de la patria potestad en la Ciudad de México. Por el abandono que el padre o la madre hiciera de los hijos por más de 3 meses sin causa justificada. Entonces, también es otro supuesto en el cual se puede perder la patria potestad. Son juicios muy difíciles, pero que creen, sí se pueden realizar. Bueno, ahora pasamos a lo que son las esponsales. Vamos a ver, bueno, ¿qué son las esponsales? Los esponsales son las promesas de matrimonio. Fíjense qué interesante. Que se hacen los futuros esposos. Si son sui juris o sus respectivos
pater familias. Puede ser oral, por escrito, entre ausentes. No se puede estipular una cantidad pena para el caso de ruptura, pues se considera contra bonos mores, contra las buenas costumbres. No se exige una determinada edad para celebrarse las esposales. Si los paters familias son quienes celebran los esposales, deben contar con el consentimiento de sus hijos, aunque se aclara que la hija consiente cuando no se opone a la voluntad del pater familias. Imagínense ustedes que yo ya estoy casado, pues, creo que alguien más por aquí también es casado o casado, y que antes de que te casaras, bueno, antes de que yo me casara o se casara la persona, digámoslo así, hubiera existido una promesa de matrimonio. Imagínense qué interesante, ¿no? Decir, bueno, no, digamos ante el juez de lo civil, ¿a qué vienen? Ah, que queremos vivir unas esposales. Ah, sí, pásenle por acá, yo las realizo. A ver, ustedes van a prometerse, ¿cuándo se casan? No, pues que en un año. Ah, ok, bajo su responsabilidad, hablar de estos factores al que se arrepienta, ¿no? Habrá las cuestiones de cómo reparación del daño por si al final te arrepientes o algo. Imagínense cómo debemos analizarlo, ¿no? Ahorita un poco cómico, porque bueno, imagínense ustedes hoy en día que existiera esa figura, ¿no? De que, ahora sí, como digamos, esposales, promesa de matrimonio. Y ante autoridad, ¿no? Los alieni juris requieren el permiso de sus pater familias. Bueno, sabemos que el pater familias es el que tiene la potestad, sin importar la edad que tengan, al igual que en el matrimonio. Quien contrae nuevos esposales, o sea, se casa con otros sin haber disuelto los anteriores, es tachado de infamia, al igual que el pater familias. Ándale. Si eso se hizo con conocimiento de este, cualquiera de las puertas puede disolver las esposales mediante una notificación. Bueno, pues bueno, ya aquí estamos hablando de qué pasaría si, primero, pues no había edad. Se necesita el permiso del pater familias, ¿no? Pero son las esposales, recuerden, esa es la promesa de matrimonio. Entonces, quien hizo una, si no tenía otra pendiente, pues infamia, ¿no? Y si el pater familias tenía conocimiento, pues también es acusado. Y bueno, pues también se pueden disolver mediante una notificación, porque acuérdense, son promesas para casarse. Ahora, vamos ahora ya con el instituto del matrimonio, ¿no? Dice, instum matrimonium o institutum nuptiae. Bueno, ¿cómo era el matrimonio en la época romana? Unión de un hombre y una mujer. Elemento importante de la unión es affectio maritalis, ¿no? Maritalis, no sé si les puede recordar una palabra, cuestiones maritales, ¿no? Como se conoce. ¿Qué consiste en la intención de contrayentes de vivir como marido y mujer? La convivencia física no es imprescindible para que se tenga por celebrado el matrimonio. Fíjense, no es imprescindible. Las manifestaciones exteriores del afecto marital son el comportamiento de honorabilidad y respeto recíproco entre los cónyuges. Ese era el punto medular del matrimonio en la época romana, que es el afecto, honorabilidad, respeto recíproco entre los cónyuges, lo que le llaman honor matrimonio. Eso, pues, hoy en día sí sucede en matrimonios que deben celebrarse de esta manera, que sea con honorabilidad, con manifestaciones por ambos lados de felicidad y bueno, de honor, ¿no? De honor, de su respeto que tiene la figura del matrimonio. Bueno. El matrimonio es una situación de hecho meramente social. El derecho no regula la forma de cómo debe de formalizarse. Los actos sociales que inician con la convivencia y también la constitución de la dote, aunque ni unos ni otros sean en rigor imprescindibles, de tal manera que la convivencia con una mujer libre de costumbres honestas debe entenderse como un matrimonio, no como concubinato, a menos que se haga constar lo contrario por escrito. En términos generales, son las pequeñas características que tiene el matrimonio.
Las ceremonias matrimoniales iniciaban con una cena en la casa de los padres de la novia. El pater familias la entrega al novio. Posteriormente, el cortejo nupcial traslada a la novia a la casa del novio, deductio in domini mariti. Ella va velada y una antorcha precede la comitiva que entona cánticos. Al llegar a la casa del novio, se detiene el cortejo y para que la joven entrada en la domus, o sea, en la casa, el novio la levanta en brazos sin que los pies de ella tocaran el umbral de la casa. Esto es de la época romana, ¿eh? Entonces imagínense ustedes hoy en día una boda. Bueno, pues se casan, ya saben, la iglesia, la pachanga, la fiesta en el salón, todo, ¿no? Ok. Pero pues ahora sí que imagínense, en la época romana, la cena se hacía en la casa de los padres de la novia, ¿no? Y bueno, de ahí estaba, y de ahí el papá entregaba a la novia, ¿no? Ya entregó a la novia, ¿no? Salen de la casa de la novia y van con cánticos ahí atrás de los novios para llegar a la casa del novio. Y el novio pues la carga así como empezando y entra a la casa. Entonces, muchos que hoy en día que se casan, pues hacen eso más o menos igual que los de así, solamente que en la fiesta no es en la casa de la novia, el padre no la entrega en la casa de la novia, sino pues hacen y es así todo eso. Pero es interesante, ¿no? Cómo lo hacían en la época romana. Bueno, ¿qué nos dice el Código Civil de la Ciudad de México con respecto al matrimonio? Tenemos el artículo 146. Matrimonio es la unión libre de dos personas para realizar la comunidad de vida, de donde ambos se procuran respeto, igualdad y ayuda mutua. Debe celebrarse ante el juez del registro civil y con las formalidades que estipule el presente código. Esto nos dice el Código Civil de la Ciudad de México. Bueno, requisitos para el matrimonio. Tenemos pubertad, la adolescencia en que empieza a manifestarse la aptitud para la reproducción. La pubertad se fijó para las mujeres a los 12 años de edad, para los hombres se hacía mediante el examen del cuerpo del adolescente practicado por el padre. Los adolescentes declarados púberes cambiaban la toga llamada platexta, adornada por una banda púrpura, para ponerse la toga virilis. Esto se hacía cada año entre los 14 y 17 años. O sea, se ponían una vestimenta especial cuando tenían 14 y 17 años los varones en la época romana. Conocimiento de los contrayentes, deben estar de acuerdo en la realización del matrimonio, su voluntad debe ser libre de cualquier presión, de lo contrario el matrimonio no será válido. Consentimiento de los paters familias, si son ali iuris, deben tener el conocimiento de su respectivo paters familias. Si se trata de una hija, el consentimiento lo da quien tenga la patria potestas. En el caso del varón, debe otorgarlo el pater familias, y si este es el abuelo, se requiere también el consentimiento del padre. Entonces, no podías casarte por propia voluntad en la época romana, tenías que pedir la autorización o el consentimiento del pater familias. Entonces, era un punto que se tenía que seguir, bueno, en la época romana. Mientras el pater familias no se oponga, se entiende que da su consentimiento. Si el pater familias rehúsa su consentimiento, puede ser constreñido por el magistrado para otorgarlo, según la Lex Iulia de Martínez, ¿no? O sea, aquí, que si no rehusaba su consentimiento, pues llegaba un magistrado que no lo otorgaba. Si el padre ha caído en cautiverio o está ausente, hijo puede válidamente contraer el matrimonio. O sea, si no tendría que observarse que estuviera en cautiverio o estuviera ausente el pater familias para que no pueda. Connovium, los contrayentes deben tener ius connubii, de lo contrario su unión no sería ius matrimonium. Solo los patricios tenían connubium. Con la aparición de esta ley, los plebeyos pueden casarse con patricios.
Tampoco se permite el matrimonio entre ingenios y libertos, aunque en derecho clásico, posteriormente, dentro del desarrollo de la sociedad en Roma, pues fueron cambiando estos preceptos. Por la prohibición solo se redujo a libertos y miembros de las familias senatoriales. Entonces, ya fueron cambiando este tipo de situaciones conforme pasó el tiempo. Parentesco, bueno, el parentesco que decían en la época romana, sin distinguir esta agnación y cognación, de lo contrario se comete incestum. Entre parientes en línea recta, ascendente o descendente, está prohibido el matrimonio hasta el infinito. Por ejemplo, entre padre y hija, madre y hijo, abuelo y nieta, etc. Estas uniones son nefandas e incestuosas. La misma prohibición es para los emparentados por adopción. El padre o el abuelo no podrán casarse con su hija o nieta ni aún después de la emancipación. Eso eran las prohibiciones para contraer matrimonio en el derecho romano. Esta de línea recta, ascendente o descendente, pues hoy en día sigue establecida en el Código Civil en este caso de la Ciudad de México, que no se puede hacer eso, bueno, que es un impedimento para que se pueda realizar el matrimonio. En línea colateral está prohibido con parientes dentro del tercer grado, entre hermanos y tíos con sobrinos. El parentesco por adopción en línea colateral constituye prohibición de igual manera. Aunque terminada la adopción, cesa la prohibición, lo que no ocurre en línea recta, de tal suerte que un hijo emancipado podrá casarse con la que era su hermana por adopción. Entonces, de ahí ya empiezan a especificar cuáles sí modalidades se pueden, cuáles no se pueden. Parentesco por afinidad de línea directa, esta prohibición hasta el infinito, entre quienes fueron suegra y nuera, suegra y yerno, madrastra, hijastro, padrastro e hijastro. Otras prohibiciones: prohibido el matrimonio entre tutor y pupila ante la rendición de cuentas. El magistrado o funcionario provincial no puede casarse con mujer nacida o domiciliada en la provincia donde ejerció la función, aunque sí pueden celebrar esposales para contraer matrimonio cuando haya cesado el desempeño de su cargo. Fíjense qué interesante. Hay un magistrado o un funcionario en la época romana que tenía una cierta jurisdicción, una cierta zona donde él estaba. Pues bueno, no podría contraer matrimonio con una persona que se encuentre dentro de esa jurisdicción, pero sí podría realizar esposales que cuando termine de cesar su función, ahora sí se pueda casar. Y fíjense qué asuntos te puedes encontrar en este excelente tema que es el derecho romano. Los ingenuos no podrían casarse con una mujer manumilitada o por Lenon o Lena, con la sorprendida en adulteria, con cómica o prostituta. O sea, los ingenuos no se podían casar con algún tipo de clasificación que tenían en las mujeres, que a decir verdad, pues bueno, ya hoy en día no existe eso, pero en el derecho romano sí, en la época romana sí existió. Además de las prohibiciones de a los senadores y de sus descendientes de casarse con libertos o con personas que ellos mismas o sus padres hayan ejercido, ejerzan la profesión de exhibirse en público como gladiadores, actores, según está ya establecido. Entonces, existía esa prohibición por parte de los senadores. Bueno, ahora llegamos a cuáles son los impedimentos para contraer matrimonio en la Ciudad de México. Tenemos que no hayan cumplido 18 años de edad. Ese es el primer elemento, ¿no? Que no tengan los 18 años cumplidos. Parentesco de consanguinidad, como ya lo vimos, sin limitación, en línea recta ascendente o descendente. En línea colateral, igual, al impedimento se extiende hasta los hermanos y medios hermanos. En lo colateral, desigual, el impedimento se extiende solamente a los tíos y sobrinos, siempre que estén en tercer grado y no hayan obtenido dispensa. Entonces, esa es la parte que tenemos respecto a lo que son las condiciones del matrimonio. Y bueno, a ver, permítame un segundo aquí. Ok.
Eh, Tenemos el siguiente artículo: los mexicanos que se casen en el extranjero se presentarán ante el registro civil para la inscripción de su acta de matrimonio dentro de los primeros 3 meses de su radicación en el Distrito Federal. Si la transcripción se hace dentro de esos 3 meses, sus efectos civiles se retroaterán a la fecha en que se celebró el matrimonio. Si se hace después, solo producirá efecto después del día en que se hizo la transcripción. Imagínense ustedes, fíjense nada más, aquí en México. Una persona mexicano va a vivir a Ecuador, ejemplo, va a vivir a Ecuador. Llega ahí a los 20 años y se casa a los 21, a los 20 años se casa en Ecuador. Bueno, y ahí vive, ¿no? Vive 10 años, 15 años vive en Ecuador. Bueno, de repente, no regresa no llega a radicar en el Distrito Federal, puede visitar, pero no radica en el Distrito Federal. Y esta persona, pues, piensa radicar ya otra vez en el Distrito Federal. Se viene con su acta de matrimonio celebrada en Ecuador, y bueno, la va a tener que presentar al registro civil. La presenta ante el registro civil, obviamente no necesita traducción porque en Ecuador también se habla el español, y bueno, la tendría que presentar dentro de los primeros 3 meses cuando empieza a radicar en México. Bueno, lo hace dentro de esos 3 meses. En ese caso, las autoridades del Tribunal de la Ciudad de México van a tener que tomar en cuenta en un probable futuro controversia jurídica de ese matrimonio hecho en Ecuador, pero de hace 10 años. Y va a tener que evaluar en su momento el juez si hubo bienes, pues esos bienes van a entrar dentro de la liquidación conyugal porque se entregó en esos 3 meses. O sea, va a tener que evaluar todos los bienes que hicieron durante esos 10 años. Ahora, ojo, ¿qué pasa si esa acta de nacimiento se entrega después de esos 3 meses? Se entrega después de esos 3 meses, ya no va a tener, no van a surtir efectos esos 10 años de matrimonio. Van a empezar a tener efectos solo desde el momento que se presentó el acta de matrimonio. Y este caso se los pongo porque sí me tocó ver en un cocheo uno similar. Entonces, imagínense ustedes lo importante de esto, ¿no? Para mi punto de vista, este es uno de los puntos medulares que se debería de informar a la ciudadanía, sobre todo a la que se casó en el extranjero, que puede haber efectos jurídicos presentando su acta de matrimonio de otro país aquí en el registro civil de la Ciudad de México. No sé si en los otros artículos o en otras dependencias de México existe este artículo, por aquí es importante y bueno, yo lo quise poner por la importancia que tiene. En verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Por favor, si son tan amables de subir su correo electrónico, si quieren esta presentación, se las puede enviar a su correo electrónico. Y pues la verdad, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en esta gran conferencia de Derecho Romano. Si quieren participar en los grupos de vampiros, suban su número telefónico para poderlos ingresar. Y bueno, no se los olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, SMT Gómez Mon Jurídico. Darle like, suscribirse y dejar un comentario ahí, por favor. No olviden que ahí existen más conferencias, más cuestiones importantes que les pueda ayudar y que, bueno, nos vamos a estar viendo por aquí todos los lunes. Estábamos pensando ver todos los lunes. Muchísimas gracias. Soy el maestro Jorge Enrique Gómez Sánchez. Es para mí un placer. Fue un viaje maravilloso a lo que es el derecho romano, que volvamos a volverlo a hacer el próximo lunes. Muchísimas gracias. Permítanme un momento, por favor.